Vamos a hablar acerca del capítulo 1 de Daniel. Cuando mencionamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente? Profecías, ¿verdad? Y entonces habla de los hechos escatológicos que vamos a vivir en el tiempo del fin o que estamos viviendo tú y yo. Podemos decir que tanto en Daniel como Apocalipsis se adelantaron a su tiempo y nos transmitieron un mensaje acerca de lo que va a ocurrir en el mundo en los postreros tiempos, allá desde que ellos nos hablaban. Y no estamos ajenos a lo que está sucediendo hoy porque todo está escrito en su palabra, en la palabra de Dios. Y el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis nos hablan bien claro acerca de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Pero en el libro de Daniel también encontramos lecciones espirituales para nuestra vida, cómo consagrarnos al Señor, cómo buscar más de Dios y cómo las promesas de Dios se pueden cumplir en nuestras vidas siempre que nosotros hagamos la voluntad de Dios, siempre que nosotros propongamos en nuestra vida servir y ser fiel a Dios. Y vamos a leer aquí el capítulo a partir del versículo 1, y vamos a leer el capítulo, lo que nos dice allí la palabra de Dios. Y dice allí, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los babilonios vinieron, tomaron Jerusalén, aunque no la destruyeron por completo, ni destruyeron tampoco el templo por completo, llevaron parte de estos utensilios que había en el templo hasta allá, en el que ellos tenían en Sinar. Dice, versículo 3, entonces el rey dijo a Penaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas, del linaje real, de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara la lengua y la letra de los caldeos. El rey les señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. O sea que los estaban preparando ¿con qué? Con todos. A veces tenemos necesidad de trabajo, estamos aspirando a una escuela y se nos aparece algo así tan bueno y tan magistral delante de nosotros y creemos que el Señor nos lo está regalando y el enemigo se aprovecha de esta ansiedad que nosotros tenemos, de la necesidad que tenemos y nos pone algo que a nuestra mente, a nuestro parecer parece lo mejor. Y esto lo que puede traer es desgracia a nuestra vida. Dice allí el versículo 6, entre estos jóvenes, o sea, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quienes jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías lo llamó Abel-Nego. Versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver que vuestro rostro está más pálido que el de los jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Versículo 11. Entonces Daniel dijo al guarda que el jefe había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Prueba.
te ruego a tus siervos durante 10 días, danos legumbre a comer y agua a beber. Después compara nuestro rostro con el de los jóvenes que comen la comida del rey. Y según vea, haz después con tu siervo. Consintió pues y los probó durante, ¿cuánto? 10 días. Dice el versículo 15, al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Desde entonces el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 18, al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey, el oficial jefe los presentó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así quedaron estos jóvenes al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro. Querido, cuando yo leo el capítulo 1 de Daniel y veo todas estas cosas aquí se narran, realmente me parece increíble y lo creo por la fe, porque hay varios aspectos allí que no concuerdan con la mentalidad del ser humano de hoy. En primer lugar, lo que más llama mi atención es cómo un pueblo tan bendecido como fue el pueblo de Israel y un pueblo que llegó a alcanzar la prosperidad en tiempos de David, en tiempos de Salomón, que estuvo sobre las demás naciones en ese lugar, como ahora este pueblo había sido destruido y sus hijos, sus mejores hijos habían sido llevados cautivos. ¿Cómo es posible? Allí en la dedicación del templo, allí hay una promesa para este pueblo y dice allí, si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas capítulo 7, segundo libro de las Crónicas capítulo 7 versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿cuál es la respuesta de Dios? Entonces yo oiré desde los cielos. En primer lugar, ¿qué dice Dios? Oiré sus oraciones desde los cielos. Dice, perdonaré sus pecados, segundo lugar. Y en tercer lugar dice, sanaré su tierra. Y ahora la tierra de Israel, la tierra de Judá, precisamente el pueblo escogido de Dios estaba siendo destruido. Su rey, sus príncipes y demás llevados como cautivos allá. Es increíble vivir, ¿ve? A esas expectativas en la vida, con ese gran poder que llegó a alcanzar esta nación, con las bendiciones de Dios con ellos todo el tiempo, y debido a la apostasía, a la idolatría y haberse apartado del camino de Dios, ¿qué cosa? Hoy estaban siendo conducidos como esclavos, como cautivos. Muchos hoy viven en la ignorancia y en la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Por no aceptar la voluntad de Dios en su vida, por no seguir los caminos de Dios. Dicho sea de paso, los babilónicos eran gente sumamente religiosa, tenían sus creencias, al extremo que cuando ellos invadían una nación, tomaban ¿qué cosa? Los ídolos, tomaban los dioses, iban a los templos y lo traían ¿dónde? Al templo de ellos. Ellos pensaban que la bendición que tenía aquel pueblo también iba a estar sobre ellos. Y así hicieron como Israel, así hicieron con Judá. Y digo esto porque en segundo lugar hay cosas importantes, características que nos dicen aquí en este pasaje que a veces me resulta difícil de creer. Los últimos años de la nación judía fueron años de una completa perversión espiritual. Los reyes vivían fiestando, gozándose, unos mataban a otros y tomaban el poder. ¿Había qué cosa? Idolatría por todos lados. Había problemas, había grandes orgías, fiestas, glotonerías, de todo había en el pueblo. Y ahora la pregunta mía es, ¿cómo podía existir este grupo de jóvenes? ¿Ustedes leyeron bien? ¿Ustedes entendieron bien las características de estos jóvenes?
¿Cómo es posible que en una nación tan corrupta en esos últimos tiempos que los llevó a esta esclavitud, los llevó a este cautiverio, cómo es posible que pudieran existir este grupo de jóvenes? ¿Alguien me puede decir algo al respecto? ¿Cómo es posible? A veces vemos un joven con una mala conducta, a veces vemos un joven dedicado a las drogas, a los vicios, y decimos, bueno, pero el pobre, su padre era drogadicto, su padre era un asesino, su padre era esto, lo otro. De ahí no podía salir nada bueno. Por eso es joven. Estuve predicando allá en México, en el norte de México, en la ciudad, allá en la ciudad de Obregón, en Sonora. Y yo recuerdo que un sábado me dice unos hermanos de la iglesia, vamos a casa de una hermana ya anciana, una señora de 70 años, 60 años, 70 años, algo así, que le acaban de matar a su nieto que estaba en las drogas. Y ya después se acabó el culto, almorzamos y en la tarde fuimos allá y estuvimos con ellos un rato allá. Ya estaba allá la señora desconsolada y nos decía allí, este no es el único sufrimiento que hace 18 años yo perdí al padre de este nieto mío, que era mi hijo. Y también estaba en las drogas. Y lo triste es que mi esposo también estaba en las drogas. O sea, que era, ¿qué cosa? Una tradición, era todos, el padre, el hijo y el hijo. Todos terminaron, ¿qué cosa? Y casi siempre sucede. Y entonces, cuando vemos a veces un joven, cuando vemos la vida que le ha tocado vivir a ciertas personas en este mundo, lo primero que pensamos es en el trasfondo familiar. ¿Ve? Bueno, si era de una familia que estaban completamente perdidos, de este no podía salir nada bueno. Entonces miramos acá en el libro de Daniel y vemos que los últimos años que vivió la nación judía fueron años de completa idolatría, de perversión espiritual, familiar, religiosa, en todos los sentidos de la vida. No había nada. Por eso fueron llevados al cautiverio, por eso las naciones se ensañaron sobre ellos. Y cómo entonces cuando leo este capítulo veo y digo, ¿cómo es cuando el rey dice, trae a estos jóvenes, que sean jóvenes sin defecto, de buen parecer, está bien, pero entendidos en toda sabiduría, cultos, inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey? Y entonces pienso y digo, nuestra vida no depende de nuestra tradición familiar. Nuestra vida no depende de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Nuestra vida depende de la relación que nosotros tengamos con Dios. Aún José en la juventud fue llevado, ¿qué cosa? Cautivo. Fue llevado, vendido como esclavo allí a la nación de Egipto. ¿Y qué sucedió con él? Se mantuvo fiel a Dios, querido. Y entonces parece como sacado de una película de ciencia ficción este capítulo. Porque decimos, no es posible que si los padres de estos príncipes estaban pervertidos completamente, ¿cómo es posible que pudieran existir jóvenes así? Pero es una realidad, lo dice la palabra de Dios. Habían jóvenes, queridos. Entonces el rey dice allí, jóvenes sin defectos, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey. Y ahora a estos jóvenes se les iba a enseñar, ¿qué cosa? La lengua, se les iba a enseñar las letras de los egipcios. Es imposible para nosotros creer, pero existe porque, ¿qué sucede? Todo el que ha sido educado e instruido por el Señor no es solamente para vivir en un momento en la vida, sino hemos sido preparados y educados para vivir para la eternidad. Y donde quiera que estemos, no importa las circunstancias de la vida. Conversaba con un joven un día y dice, llegué aquí a este país. O sea, ya no era tan joven, pero dice que había llegado joven a este país. Y como no tenía, dice que empezó a crecer y no tenía absorbencia económica, entonces se dedicó a esas cosas que ojalá que ninguno de nuestros hijos las toque un día. Y allí fue a parar a la cárcel. Y estuvo por ¿cuánto? 29 años preso en este país. Salía ahora con 45 años. Hacía 89 días que había salido de la cárcel. Había llegado a este país ¿con cuánto? Con 5 años. Dice, ¿qué puede haber en mi mente y qué puede haber en mi corazón cuando estuve 29 años preso? Fui a la cárcel cuando todavía no era mayor de edad, tenía unos 15 o 16 años y salí con 40 y tantos años. No me dijo exactamente, no tuvimos tiempo para hablar y no me dijo cuál era la causa, pero
pero se veía que si le tengo para contar, para hacer 3, 4 películas, puedo decirle. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios que conocemos la palabra? Que hemos sido instruidos por el Dios de los cielos. Y que suceda lo que suceda en nuestras vidas. Y la mayoría, todos los que estamos aquí, ¿cuántos son nacidos acá en los Estados Unidos? ¿Cuántos de los que hay aquí nacieron en los Estados Unidos? Nació acá en los Estados Unidos, tuvo el privilegio de nacer acá. Pero la mayoría de los que estamos aquí hemos venido de otro país. Y entonces llegamos aquí a esta tierra, ¿qué cosa? A luchar por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Y a veces nos golpea la vida porque no es solamente el dolor emocional de haber dejado la familia atrás, y todos hemos dejado familia. Y sabemos la situación. Y cuando llegamos acá y chocamos con la realidad que a veces hablamos así y mucha gente en nuestros países piensan que acá en Estados Unidos nunca han venido acá, se piensan que la vida es fácil, ¿no? Y que el dinero está bastante suelto y a veces piensan allá, porque yo oía los comentarios cuando vivía, por ejemplo, en Cuba y decía, no, el que se va para Estados Unidos se toma la Coca-Cola de los vidos, porque jamás se acuerda de los que están aquí. Pero es que el que viene acá les cuesta trabajo levantarse, les cuesta trabajo crear una situación en que tú puedes decir, bueno, ya yo puedo mantenerme con todo lo que necesito, con todos los gastos de aquí y ayudar también a mi familia, a algún amigo, no sé, que esté en problemas en nuestro país. Y entonces, a veces la situación en el lugar donde vamos se hace difícil y eso perturba a veces nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces nos cambian y a veces hasta afectan nuestra propia religión, queridos. A veces nos vemos tentados. Bueno, mira, tengo un buen negocio para ti. En estos días hablaba con un amigo también, que vino de Cuba casi al mismo tiempo que yo y me dijo, no, estaba en un trabajo muy bueno y lo primero que le dije, eres cocinero y buen cocinero, y estaba trabajando en un restaurante y cuando fue a comenzar el jefe le dijo, no, yo necesito que trabaje, que esto, lo otro, y le dijo, el único día que quiero que me des libre es el sábado, todos los demás días puedo trabajar, pero el sábado, no importa, ven a trabajar conmigo. Y ya cuando llevaba como 3 meses y le estaba pagando bien y todo, y le iba bien, el jefe le dijo, bueno, necesito que trabajes ahora también el sábado. No, yo te dije que yo el único día que necesitaba era el sábado. Podía trabajar de noche, podía trabajar de día, podía cualquier día, pero necesitaba el sábado. Y el jefe le dijo, no, pues sí. Lo sacó del apuro, ya había puesto casi todo en orden allá en aquella cocina y demás, ya no lo necesitaba tanto. Y le dijo, si no me trabajas el sábado, entonces, y vas a perder entonces este trabajo, te estoy pagando bien. Dice que fue la expresión del jefe. Sí, pero yo te dije a ti que, ¿qué cosa? Que yo necesitaba el sábado. No, pero puedes hacer un arreglo y aunque sea un sábado al mes, mira, un sábado nada más te voy a pedir al mes. ¿Hasta dónde te tienta el enemigo? ¿Hasta dónde te pone el enemigo? Ahí me decía él, no, voy a irme al norte, voy a ir otra vez al norte porque había bajado allá de Minnesota, algo así que estaba por ahí arriba. Me decía, voy a tener que subir allá arriba porque es muy difícil la vida aquí, los apartamentos muy caros, todo, y es muy difícil el trabajo y pagan demasiado poco, entonces voy a tener que irme allá arriba solo otra vez allá en el frío y demás, porque él tiene la familia todavía en Cuba, no está solo acá en este país. Pero a veces, ¿cómo es la situación? Pero gracias y alabado sea el nombre de Dios porque se mantuvo fiel. Gracias y alabado sea el nombre de Dios porque él ¿qué cosa? No trascendió, no tuvo que transigir en cuanto a sus principios, querido, porque tenía la fe suficiente y Dios va a cuidar de mí, Dios va a proveer lo que yo necesite para vivir, queridos. Y entonces es interesante notar cuando nosotros vemos en este capítulo varios aspectos aquí, queridos, y hay algunas expresiones que son interesantes, que nos llenan de fuerza, que nos dan ánimo. De hecho, cuando nosotros leemos este capítulo de Daniel, este capítulo nos exhorta y nos anima a nosotros, los que vivimos en este tiempo, a tomar buenas decisiones y a tomar decisiones en nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queridos. Y una de las expresiones que me llama la atención, dice allí en el versículo 6, entre estos estaban ¿quién? Cuando dice entre estos es porque ¿cuántos jóvenes habían? ¿Cuántos jóvenes podían haber allí? No dice el número, pero habían muchos más que Daniel y sus 3 amigos. ¿Y por qué solo se menciona a Daniel y sus 3 amigos? ¿Por qué solamente aparece el nombre de Daniel? ¿Qué sucedió con los demás? ¿Qué sucedió con los demás? Llegaron allí al palacio, les ofrecieron un buen modo de vida y ellos se acogieron a ¿qué cosa? A ese modo de vida. Pero dice la palabra de Dios, entre estos estaba ¿qué cosa? Daniel
y sus amigos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos decidieron ¿qué cosa? Ser fiel a Dios. Y la segunda expresión es la que está en el capítulo 8 cuando dice, y Daniel propuso en su corazón ¿qué cosa? No contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida. Y es interesante notar esto porque dice que hoy cuando vamos a tomar muchas veces decisiones en nuestra vida, esperamos que alguien haga algo para si él lo hace, nosotros hacerlo también. O a veces queremos hacer algo y tomar una decisión en nuestra vida y consultamos con alguien, oye, vamos a hacer esto. O mira, quiero hacer esto. Pero es interesante notar aquí que Daniel, ¿qué cosa? Ni se lo dijo a sus amigos. Daniel no lo consultó con nadie. Daniel no esperó que otro tomara la decisión para después, ¿qué cosa? Tomarla él. Porque nosotros en el mundo en que vivimos a veces nos sentimos inseguros, a veces nos falta hasta la fe. Y es increíble notar que delante de un jefe de la guardia, como cautivo, tomar una decisión como esta le podía costar ¿qué cosa? ¿Le podía costar qué cosa? La vida. Y nosotros notamos aquí, podemos leer ahora y vemos que dice que Dios concedió a Daniel en el versículo 9, Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad. Pero Daniel en ese momento estaba expuesto a qué cosa? Al peligro. Daniel en ese momento estaba expuesto a que el jefe le dijera, ¿quién eres tú para estar pidiendo cosas aquí, para proponerte eso? Él no sabía lo que iba a suceder. Él no sabía lo que iba a suceder con su vida. Él lo que sí estaba seguro que el Dios de los cielos estaba con él. Y esa es la seguridad de que tú y yo tenemos que tener en este país o donde quiera que vayamos. No importa lo que esté sucediendo, no importa las circunstancias que estemos viviendo en ese momento. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero sí tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Gloria a Dios por eso. Y la primera expresión dice, entre estos estaba Daniel. Claro, fueron los que decidieron mantenerse fieles. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron los que decidieron mantenerse fieles. Fueron los que decidieron ¿qué cosa? Seguir al Dios del cielo. ¿Por qué? Decimos, bueno, hay muchos que dicen la comida era inmunda, por eso ellos no iban a comer esa comida. O porque Daniel quizás era vegetariano y estaba adaptado a comer una comida vegetariana y por eso allí había carne, había de todo y por eso Daniel no quiso comer. Había una realidad, ¿no? La comida del rey era pasada delante antes del rey comer, el rey de Babilonia comer esa comida se ponía delante del altar ahí, recibía la bendición de los dioses de ellos y entonces después, ¿qué cosa? Era que el rey participaba de esos alimentos. Había una realidad en eso. Los babilónicos habían destruido ¿a quién? A Judá. En ese momento ellos creían que su Dios era más fuerte que cosa, que el de Judá porque les había permitido esta victoria. Y Daniel, en medio de esa circunstancia, tenía que demostrar que el Dios del cielo era un Dios vivo, un Dios que vive, que reina y que gobierna para siempre. Y entonces en medio de esa dificultad, en medio de esa situación que a él le había tocado vivir, él tenía que demostrar eso allí en ese lugar. Por eso dijo, no voy a participar de esa comida. Pruébame unos días y tú verás que yo voy a comer esta comida y tú verás que al cabo del tiempo, al cabo de los 10 días, yo voy a estar bien. Si no, puedes hacer conmigo lo que quieras. Queridos, si Daniel participaba de esos alimentos, si Daniel participaba de esa comida, no era tanto la contaminación que iba a recibir, si eran alimentos inmundos, sino que la hermosura que se iba a ver en él, ¿a quién se la iban a dar? Al Dios de Babilonia. Si él no comía esa comida e iba a comer esta comida, lo bueno de su rostro, lo lindo, lo hermoso, lo maravilloso de quién era, del Dios de los cielos, de Jehová, el Dios que vive y que reina para siempre, querido. Y es interesante notar esta expresión, entre estos estaba Daniel y ojalá que en nuestras vidas podamos decir, cuando nos toca una situación como esta, decir, había muchos que no decidieron ser fiel a Dios, pero entre estos estaba José Alberto, entre estos estaba José, entre estos estaba Diego, entre estos estaba, ¿por qué? Porque hemos decidido ser fiel a Dios, querido.
Porque en medio de las circunstancias, cuando parece que más difícil sea nuestra situación, nosotros no miramos lo que vaya a suceder en nosotros. No miremos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que fijemos nuestra mente en el Dios de los cielos. Que decidamos serle fiel a Dios. Que decidamos seguirle a Él siempre. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y el versículo 9 dice algo maravilloso. Dice, y Dios concedió a Daniel, ¿qué cosa? Gracias, porque todo lo que tú y yo recibimos en este mundo es la gracia de Dios, querido. Si tenemos un buen empleo hoy, suficiente para mantener nuestra familia, es porque Dios lo permite. Si tenemos salud y tenemos vida, es porque Dios, ¿qué cosa? Si tuviste el privilegio de nacer o de vivir en este país, que vives un poco más desahogado que de donde nosotros venimos y podemos ayudar a nuestra familia, es un privilegio que Dios nos da, una gracia que Dios nos regala, querido. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que estamos estudiando en la lección de esta semana, ser fiel a Dios. La fe, ¿qué cosa es? Fidelidad a Dios, querido. Y eso fue lo que se propuso Daniel. Eso fue lo que propuso Daniel y sus amigos. Ser fiel a Dios. Mantenerse, ¿qué cosa? Demostrar que Dios, el que ellos servían, es un Dios fiel y es un Dios verdadero. Un Dios que se acuerde y está con sus hijos en los momentos, ¿qué cosas? Más difíciles. Se había destruido la nación de Judá. Ellos habían sido llevados cautivos. Parecía que Dios no contestaba la oración. Otra cosa que es difícil de entender, pero la podemos aceptar porque está en la palabra de Dios y así la creemos, es que estos jóvenes de los cuales se mencionan ahí, habían perdido ¿a quién? A su familia. ¿Qué había sucedido con la familia de ellos? Muchos de ellos quizás les mataron los padres o estaban en los campamentos con los cautivos. Y ellos podían decir, Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué me tengo que acordar yo de Dios? Mataron a mi padre, mataron a mis hermanos, mataron a mis tíos, a todos mis primos. Quedé solamente yo y ahora estoy cautivo aquí. Y ahora este hombre quiere traernos aquí al palacio. Pues yo no me voy a acordar de Jehová, yo voy a decidir. ¿Podían pensar así estos jóvenes? No podían pensar. Estaban pasando por una situación sumamente difícil. Su nación había sido destruida. Su buena vida como príncipe de un reino en el palacio se había ido por tierra. Todos sus sueños, todas sus aspiraciones de estos jóvenes, ¿qué cosa? Habían quedado atrás. Ahora eran, ¿qué cosa? Simples cautivos y estaban a merced de ¿qué cosa? De los babilónicos allí. ¿Y qué podían pensar? Dios se olvidó de nosotros. Dios no tuvo misericordia de nosotros. Dios no cuidó de nosotros. Mira dónde estamos, a tantos miles de millas y de kilómetros de nuestro país, cautivos en una nación. Por tanto, vamos a estar con esta gente. No, querido, dice la palabra de Dios. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de Judá, querido, que decidieron mantenerse fieles, dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, querido. Y de esta expresión, propuso en su corazón, depende todo el libro de Daniel. Vemos la historia de estos tres jóvenes más adelante. Vemos a Daniel allí en el foso de los leones. Vemos cuánto Daniel sobre los gobernadores. Vemos interpretando sueños. Vemos a Daniel interpretando profecías, recibiendo visiones del Señor. Pero depende de todas estas cosas que suceden en los demás capítulos del libro de Daniel. Suceden porque dice allí en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Y decimos, bueno, a veces la comida es algo que no es un medio de salvación, por lo tanto que yo coma algo que no deba de comer, eso no me va a traer. Pero a veces la comida se convierte en un principio. Había un pastor que cuando era joven fue al servicio militar y por ser adventista lo llevaron preso. Eso sucedía en Cuba comúnmente en los años 60, en los años 70. En Cuba era muy común que un adventista fuera a la prisión o testigo de Jehová o alguien que se aferrara a sus principios religiosos, cristianos, fueran a la cárcel. Y contaba este pastor, era joven, tenía 17 años, dice que él era delgado. Y dice que lo metieron en un calabozo allí. Y por la mañana le ponían ahí un vasito de leche que era más agua que leche y un pedacito de pan. Se lo ponían así por debajo de la celda. Porque se negó a trabajar un sábado y dijo que no iba a trabajar los sábados. Y dice que al mediodía, no sabía a qué hora, pero era en la tarde, dice que venía y le traían y le ponían un platico. Y dice que
que como sabían que era adventista, un caldo ahí, preparado, pero se veían los trozos de carne de puerco ahí. Dice, estaba muriéndome de hambre. Pero ¿sabe por qué me lo hacían? Porque sabían que yo era adventista. Y yo podía comer de esa comida, es decir, Señor, ya no puedo aguantar más, tengo que comer algo. Y el Señor puede tener misericordia de mí. Pero si yo comía esa comida, estaba poniendo, ¿qué cosa? El lazo en mi cuello. Porque le estaba diciendo a ellos que yo no tenía principios. Porque sabían que nosotros no participamos de esos alimentos como adventistas. Y entonces me lo hacían a propósito para probar. Ellos no estaban probando si yo tenía hambre o no tenía hambre. Lo que estaban probando era si yo tenía principios, querido. Y entonces dice, la comida no se convirtió en un elemento de salud. En la reforma pro salud se convirtió en un principio porque ellos sabían que yo era adventista. Dice, estuve 4 días casi sin probar nada. Nada más el pedacito de pan ese por la mañana. Llegué a pesar 64 libras con 18 años. Por poco me muero. Al mes y medio, cuando mis padres me vieron, no me conocían de lo flaco que estaba. Increíble, pero se mantuvo fiel. Alabado sea el nombre de Dios, querido. Dice allí algo muy interesante. Versículo 7 dice, a quien el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrach. A Misael lo llamó Mesac. Y a Azarías lo llamó Abed-nego. ¿Cuántos hicieron por cambiarle la mentalidad a estos jóvenes? A nosotros en las escuelas nos sacaban de 12 años, nos sacaban del hogar y nos mandaban becados lejos de la casa. Eso lo hacía el gobierno a propósito, ¿para qué cosa? Para cambiar la mentalidad. Y en la escuela lo que nos enseñaban era socialismo, revolución, patria o muerte, venceremos, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Eso era diario. Esa era la mentalidad, eso era lo que quería el gobierno con nosotros. Nos sacaban de nuestros hogares. Con 12 años nos llevaban a estudiar, teníamos que hacer secundaria, preuniversitario, teníamos que hacerlo todo becado, a 80, 100 kilómetros de nuestra casa, metidos en unas escuelas lejísimos que parecían campos de concentración. Por la mañana nos levantaban, nos llevaban al campo a trabajar, teníamos que hacer 5 horas de trabajo chapeando, limpiando matas de naranjas, recogiendo cítricos, apodando árboles, y si no lo hacías o te rebelabas o decías cualquier cosa, te paraban aquí por la mañana, te paraban delante de todo el mundo ahí en la plataforma aquella grandísima que era alta así, y te decían una pila de cosas y te iban para tu expediente y te ponían en tu expediente, es un mal esto, no te acorde a los principios, no trabaja, no hace. Todo eso te lo ponían, y a la hora de elegir tu carrera te decían que no la podías elegir porque tú eres un mal estudiante, no importa que tuvieras calificaciones de 100, pero si no querías participar de estas actividades patrióticas, políticas, entonces no te daban la carrera. Y eso era una estrategia del gobierno para llenarte la mente, y en la escuela no se nos enseñaba, tú tienes zapatos, tú tienes ropa porque tu papá trabaja día y noche, no, se nos enseñaba porque Fidel es el presidente, triunfó la revolución y te da la oportunidad de tener todo esto. Y eso es lo que se nos enseñaba, y eso era lo que querían hacer con Daniel y los jóvenes, allí cuando estaban en Babilonia. Ve, le cambiaron la comida, la alimentación, le querían cambiar la mentalidad porque querían, ¿qué cosa? Tenerlos a su servicio, y aún le cambiaron el nombre y el significado de estos nombres son de los dioses que ellos tenían ahí en Babilonia. O sea, es interesante notar, pero me sorprende y admiro la actitud de estos jóvenes, porque esto me ayudan y me anima a mí a ¿qué cosa? A proponerme cosas en mi corazón este día en el nombre del Señor Jesucristo. A decidir ser fiel a Dios, no importa que las circunstancias, no importa que mi familia esté lejos, no importa que tenga trabajo hoy o mañana, o no sé, pero Dios está conmigo hoy, mañana y siempre, queridos. Gloria a Dios por eso. Quisieron cambiarle el nombre, pero no pudieron cambiarle sus principios. Hasta el nombre le cambiaron, pero no le cambiaron sus principios, queridos. Porque así son los hijos de Dios. No importa dónde tengamos que vivir, no importa donde quiera que tengamos que estar, tenemos que ser fieles a Dios. Dice la hermana White, la mayor y más urgente necesidad del mundo hoy, ¿qué cosa es? De hombres que ni se compran, ¿de qué? Ni se vendan. Hombres que sean leales, fieles a Dios como la brújula Apolo. Hombres que llamen al pecado por su nombre. Hombres que se pongan de parte de la verdad aunque los cielos se desplomen, queridos. Esos son los hombres, las mujeres, los jóvenes que necesita Dios hoy. Podemos estar en cualquier país, pueden cambiar nuestro nombre, pueden cambiar nuestra situación, pero nunca nuestro principio. Nunca pueden cambiar nuestra ideología. Nunca pueden cambiar nuestros valores morales, éticos, espirituales, queridos.
Porque eso depende de Dios. Dios nos los ha dado, Dios nos ha preparado. Y con eso tenemos que seguir siempre. Y donde quiera que estemos, tenemos que decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos y demostrar al mundo realmente lo que somos. Un pastor amigo mío también tuvo que ir a la prisión, queridos. Él no llegó a ir a la prisión, estaba pasando el servicio militar también. Y dice que faltándole 6 meses para cumplir el servicio militar, o sea, él se había negado a tomar armas de fuego, se había negado a trabajar los sábados y demás. Y estaba en una unidad ahí, lo tenían trabajando y demás, pero el capitán la tenía ahí con él. Y le dijo, antes que tú cumplas yo te voy a meter preso. Y en vez de cumplir solamente 2 años, vas a estar 5 años preso. Tú verás, sigue creyéndote que tú eres listo. No, yo no soy listo, yo simplemente soy cristiano. Y dice que faltándole 6 meses, un día le dice, mira, te voy a dar un pase, te voy a dar unas vacaciones de 15 días. Y le firma una hoja, o sea, le pone un acta ahí, le pone, mira, por ser le damos unas vacaciones y demás, y le da el pase y le dice, mira, vete para tu casa 15 días. Y él tomó el pase y se fue para su casa 15 días. Cuando regresó, el jefe le dijo, ¿estás preso? ¿Por qué? Porque tú eres un desertor. No, si yo te doy, usted me dio un pase para que yo fuera 15 días a mi casa. Ese es el pastor Fran Pérez. Y dice que el jefe le dijo, mira, ¿dónde está el pase? Él le dio, mira lo que tú me dijiste. Y el jefe cogió delante de él y lo rompió. Cuando aquello no es como hoy, que nosotros tenemos los teléfonos inteligentes y cuando nos dan cualquier cosa o nos pasa algo en el carro o tenemos accidente, lo primero que hacemos es tirar fotos para después enseñar, mira lo que sucedió. Bueno, aquello no existía nada de eso allá. Y dice que le rompió el pase delante de él. Dice, ¿dónde está el pase ahora que yo te di? Y el jefe hizo un acta y le dijo, lo voy a llevar al tribunal militar, al compañero Fran Pérez, lo voy a llevar al tribunal militar porque se niega a trabajar los sábados. Por ser adventista del 7º día y no querer trabajar el sábado, incumplir con las normas establecidas en la unidad, lo llevo al tribunal y le da para que lea. ¿Estás de acuerdo con eso? Si yo soy adventista y no voy a trabajar el sábado, pues firma ahí, va para el tribunal de honor de la unidad, de batallón. Y él cogió y firmó, y allá lo tomaron y lo llevaron. Cuando llega allá, debajo decía, y debajo del acta que el capitán le había hecho, le puso, después que él había firmado, le añadió y le dijo, y se volvió desertor por más de 15 días a la unidad. Así mismo se lo puso. O sea, todo estaba hecho para qué cosa. Para decir, como decimos nosotros los cubanos, para salarle la vida, para acabar de destruirlo. Faltándole 6 meses nada más para cumplir aquello y dice que llegaron allá a una sala, se sentaron todos los que estaban allí, el fiscal militar empezó a llamar soldados porque venían de todas las unidades ahí. Y daban la sentencia, a ver cuál es tu situación, esto, lo otro, ahí llamaban y a cada uno le daban sentencia, 2 meses en tal unidad, recluido, sin esto y sin lo otro, 2 años en Ganusa, eso eran unidades donde metían a los guardias así del servicio militar, los metían presos ahí cuando se fugaban o algo de eso. Había unidades, una se llamaba Santana, otra se llamaba Ganusa, pero eran trabajos, unidades, ya tú sabes, malísimos. Y dice que cuando llegó el turno de él, léenlo de él ahí, señor compañero fulano, guardia en la unidad tal y tal y tal, mira, el fiscal le dice, usted está aquí acusado de la unidad de que usted no trabaja los sábados porque es adventista del 7º día y se niega a trabajar los sábados, está incumpliendo con las normas establecidas dentro de la unidad y también porque es desertor, estuvo más de 15 días ausente de la unidad. Dice, no señor, yo no estuve 15 días ausente, él me dio un pase para que yo fuera a mi casa. Yo fui. Dice, por aquí está puesto y usted lo firmó. Dice, bueno, yo lo que firmé fue, lo que yo firmé en esa hoja era que yo no trabajaba el sábado. Eso yo sí lo firmé porque soy adventista del 7º día. Pero lo demás lo añadieron después porque yo no me he ausentado. Yo fui por un pase. Y ahí empezaron a discutir y el capitán delante de empieza a decir, ¿tú estás diciendo que yo te acusé? Sí, usted lo hizo. Eso yo no estaba ausente en ningún momento. Y ahí empezaron a discutir. El capitán y él que no y el capitán que sí, que esto, lo otro y que era ausente. Escuchen bien esto. Dice que el fiscal tomó el acta y le dijo al capitán, toma. Y le dijo con estas palabras, llévatelo para la unidad y resuelvan este caso allá en la unidad de ustedes. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí, en este tribunal, yo he juzgado a muchos adventistas por no trabajar el sábado, pero ninguno lo he juzgado por ser desertor. ¿Qué ustedes creen?
¿Vale la pena el testimonio o no vale la pena el testimonio? He juzgado a una pila adventista por no trabajar el sábado, pero nunca he juzgado a ningún adventista por ser desertor o por estar fugado para su casa, ni nada de eso, por ninguna indisciplina. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, cuando el capitán lo miró con aquellos ojos de rabia, dice que iba saliendo, le dijo, prepárate cuando llegue a la unidad. Y él viró para atrás y le dijo al fiscal, mira, no me dejes ir para la unidad, póngame aquí en cualquier cosa, porque si me voy para la unidad, yo sé que no voy a salir con vida. Pero tú estás loco, ¿cómo te voy a meter preso? Póngame 6 meses, aunque sea, que es lo que me queda a mí aquí, póngame ahí cualquier cosa. Ah, ¿tú quieres? Sí, 6 meses para tratar de cumplir esto, porque si voy para la unidad, oye, dame. Lo llamó, le puso a él y lo mandó a un lugar. Le dijo, mira, vas a limpiar esos lugares ahí, esto, lo otro, ahí donde están esa gente. Y ahí lo tuvo 6 meses hasta que trabajó, hasta que terminó el servicio militar. Pero decidió, ¿qué cosa? Ser fiel hasta la muerte, querido. Dios está siempre con nosotros. Dios bendijo a Daniel en su tiempo, bendijo a José en su tiempo. Dice que hallaron gracia delante de los reyes, hallaron gracia delante de los príncipes, hallaron gracia delante de los jefes de la guardia en su tiempo, José en su tiempo, Daniel. Y tú y yo podemos hallar gracia delante de los ojos de cualquiera en este mundo si seguimos siendo fieles a Dios.